Bueno, en línea con el momento en que dejamos la conversación la semana pasada, en el que por vuestra parte se nos pedía un mayor nivel de concreción en algunas cuestiones, pues os dejamos un documento que aquí tienes, Álvaro, con mayor nivel de concreción, incluso en algunos casos en lo que afecta a la Ley de Emergencia Social de la Vivienda y la Ley del Blindaje de la Sanidad, están incluso los textos legales sobre los que podríamos trabajar al inicio de la legislatura. Es decir, os acompañamos el texto que podría servir de base de negociación para la Ley de Emergencia Social de la Vivienda, sobre el que construir un posible acuerdo en el futuro, y también la ley que blindaría la sanidad en Extremadura frente a cualquier tentación que pudiera tener en cualquier momento cualquier gobierno en relación con las posibles privatizaciones, ¿no? En relación con lo que yo le llamé en mi intervención el sistema de respuesta rápida ante los dramas sociales, os trasladamos, como hemos dicho, a la Ley de Emergencia Social de la Vivienda, que va mucho más allá de la mera paralización de los desahucios. Yo os propongo también que si así lo estimáis, pudiéramos iniciar la legislatura en el primer pleno ordinario con una declaración institucional que declarara la lucha contra la exclusión social y los desahucios de la gente que no puede pagar como algo que sea de interés general para la comunidad autónoma, de tal suerte que todo el mundo que sepa que se ponga frente a eso se está poniendo frente a algo que los legítimos representantes del pueblo han decidido que es una cuestión de interés general para nuestra tierra, ¿no? Y a partir de ahí, que lo que hagamos sea consecuencia de esa declaración institucional que tenga como mensaje final, es decir, hay muchos problemas, este para nosotros es uno de los principales problemas y queremos abordarlo desde el minuto uno, ¿no? Ya digo que además de ir más allá de la paralización de los desahucios, incluye sanciones para entidades con vivienda vacía, posibilita ampliar los recursos destinados a la vivienda con una nueva regulación de las fianzas, impide que los bancos se queden con dinero público en el caso de que la vivienda que desahucien sea una vivienda protegida, se crea el Observatorio de la Vivienda. En relación con los diagnósticos sobre desahucio y emancipación juvenil, hay una serie de criterios que son muy importantes que los tengamos monitorizados permanentemente. Os propongo que creemos una comisión parlamentaria encargada de analizar la vulneración del derecho a la vivienda, una comisión que se establezca en el Parlamento con representación de todos los grupos políticos. Os planteo también que modifiquemos la composición de la Comisión Regional de la Vivienda al objeto de que tengáis participación todos los grupos parlamentarios en la misma. En el apartado de políticas de segunda oportunidad, que a la vez que evitan la exclusión, permiten que la persona supere el sobreendeudamiento y fomente la actividad económica, no obstante, en tanto no se cuente con una ley nacional de segunda oportunidad, que no sé si va a dar tiempo en esta legislatura que así sea. Desde Extremadura pondremos en marcha un programa de ayudas a familias en riesgo de desahucio o ya desahuciadas, que ya presentamos como iniciativa parlamentaria el año pasado, hace un par de años, y que fue rechazada. El servicio de intermediación bancario, el servicio de asesoramiento, las viviendas de alquiler social. Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es irnos a sentar con la Sareb e intentar llegar a un acuerdo con ellos para que todas estas viviendas que están a medio terminar o sin terminar pudieran pasar al parque de alquiler social de la comunidad autónoma, y que hagamos un diagnóstico de situación, que antes de ponernos a construir nada veamos cómo aprovechar lo que ya está casi construido. Y yo creo que eso es perfectamente posible que lo podamos hacer. Hace falta impulsar la vivienda social. Nos planteamos 200 viviendas al año durante la próxima legislatura y proponemos que, como no solamente se garantiza ampliando el parque de vivienda social, sino de otras o con otras decisiones, se establezca la inembargabilidad de la primera vivienda, la refinanciación hipotecaria, la limitación de las rentas de alquiler privado, la penalización de la desocupación. Se trata de impulsar acuerdos de colaboración público-privada para la movilización del stock de viviendas libres, vacías a precios asequibles, mediante la creación del servicio de intermediación en el mercado de alquiler de vivienda libre. ¿Qué buscamos? Buscamos, en primer lugar, abaratar el alquiler incorporando precios tasados en el parque residencial privado. Buscamos garantizar el derecho a la vivienda a los colectivos más desfavorecidos y auditando la cuantía y calidad de las viviendas públicas. Los parlamentarios tendrán conocimiento del estado del parque de viviendas públicas desde el mismo momento en que formen parte de la Comisión de la Vivienda, y tendrán acceso en tiempo real a todas las decisiones que se tomen y a todas las decisiones y a toda la información de la que dispongamos. A esto le unimos el anunciado también decreto Ley de Mínimos Vitales para garantizar un mínimo vital de subsistencia de los suministros de agua, luz y gas. A este respecto os planteo también y os traslado que hagamos una declaración formal desde aquí de solicitud al Gobierno de España de
retirar el borrador de decreto que está circulando y que limita de manera clara las posibilidades de la fotovoltaica de autoconsumo para Extremadura, que sería una fuente enorme de riqueza y de empleo para nuestra región, y al mismo tiempo también concretar en el 0,5 del PIB el blindaje de la renta básica, siempre que vaya acompañado de planes de empleo social, ¿no? Yo os traslado que por parte de los compañeros que van a estar al frente de las diputaciones provinciales ya tienen mi mensaje de que empecemos a trabajar en poder contribuir con recursos de todas las administraciones a desarrollar un plan de empleo social que dé respuesta a ese sector de personas que están en ese 43% de personas que han perdido el trabajo y que ya han perdido también todas las prestaciones, y que deberíamos intentar en la medida que podamos lo antes posible ponerlo en marcha, ¿no? Luego está un poco más detallado lo que le llamamos la economía al servicio de las personas, el estímulo a la producción económica con los 17 planes Renove de estímulo al consumo, la reducción de efectivos de apertura en el comercio. No ha servido Extremadura la apertura de 16 o no ha servido en otros sitios la de 22 o la de 30 para generar empleo. No es verdad. Nadie ha podido demostrar que se haya generado empleo, sino más bien todo lo contrario, se ha destruido mucho empleo en el comercio pequeño, en el comercio de proximidad, y por eso tenemos que volver al mínimo legal establecido de los 10 festivos. Creación de un consorcio de promoción turística público-privado que gestione los recursos turísticos en Extremadura en unión del propio sector del turismo en Extremadura, del turismo rural, del turismo de naturaleza, del turismo rural, del turismo gastronómico, de todo lo que representa los valores que nuestro turismo tiene, ¿no? La mejora de la financiación empresarial con 2 compromisos: un fondo público de financiamiento directo que avalará 500 millones de euros en pólizas de crédito y descuentos comerciales para microempresas fundamentalmente, y créditos puente para acreedores de la Junta. Es decir, hay que buscar yo recuerdo cuando estaba en Sanidad que lo hacíamos a través de un confirme, y era que cuando tú le debes dinero a alguien y no se lo puedes pagar porque en un momento dado no tiene tesorería, lo lógico es que quien le pida dinero al banco sea tú y no al que le debes, ¿no? O que lo razonable es que la gente cobre y posteriormente nosotros podamos reparar mediante el correspondiente préstamo esa situación, ¿no? Ahí hablo del empleo social y de la garantía juvenil, de la transformación de los incentivos a la contratación en subvención a cuotas patronales a la seguridad social. Supongo que a vosotros habrá ocurrido también en las conversaciones que hayáis tenido con las pymes. La gente entiende que estos ya no son tiempos fundamentalmente de subvenciones, sino de ayuda, de cooperación, y no hay mejor cooperación que ayudarles a hacer frente a las obligaciones que se tienen con las cotizaciones sociales, ¿no? Y igualmente todas las medidas que la Administración tome, tanto en consejos de gobierno como en leyes que vayan al Parlamento, como en decretos que se aprueben o como en órdenes que firmen los consejeros, deben de llevar un informe obligatorio de impacto laboral. Es decir, hay que priorizar, como no vamos a poder hacer todo. Ya habéis visto las noticias que estamos conociendo en estos días de cuál va a ser la primera exigencia que nos hemos encontrado por parte de Montoro al llegar al gobierno. Como no todo va a ser posible hacerlo, hay que empezar por priorizar aquello que realmente genere más empleo. Invertir en aquello que genere más creación de empleo, invertir, por tanto, en infraestructuras que sean generadoras de empleo y sobre todo de empleo y de empresas que sean extremeñas y de Extremadura. Está la infraestructura productiva, todo lo que tiene que ver con los polígonos industriales, que hay muchos metros cuadrados ahora mismo sin uso en Extremadura, y tenemos que buscar y adoptar decisiones que nos permitan ponerlos en circulación lo antes posible, para lo cual, insisto en lo que me parece que ya os decía el otro día, de que tenemos que pedirle al Gobierno de España durante un tiempo, y mientras no bajemos del 20% de paro, un régimen especial para las empresas que inviertan en Extremadura, ¿no? Junto a esto, mejorar los procedimientos administrativos y marcarnos como objetivo de la legislatura el lograr en Extremadura el silencio positivo en la Administración. La cláusula social será la base fundamental en la resolución de los contratos públicos. Es decir, lo primero será la cláusula social y no el precio, entendiendo por cláusula social aquella que permita optar por las empresas que se comprometan no solo a producir más empleo, sino a que sea empleo que respete a los convenios colectivos y, por tanto, los derechos de los trabajadores, ¿no? La recuperación de los seguros agrarios como una estrategia que sirvió para que en Extremadura la gente del campo pueda trabajar sin tener que estar mirando necesariamente todos los días al cielo, ¿no? Luego está la Agenda para la Igualdad de Oportunidades, que está la Ley de Blindaje de Sanidad Pública, que os la acompañamos en la documentación, el Plan de Sostenibilidad Económica y Medioambiental. Yo creo que todo el tema de la masa forestal y su vinculación con la posibilidad de producción de biomasa es un buen ejemplo de ello. La recuperación, lógicamente, del transporte escolar y de los libros de texto, de los puntos de atención continuada.
hacer un plan de listas de espera sanitaria. Ha bastado que pasen las elecciones para que se haya pasado de dar las ecografías a una semana a darlas a un año. Hoy en los hospitales extremeños, una persona que vaya a solicitar hacerse una resonancia magnética se la están dando para mayo del año 2016. Entonces no se trata de prometer el cielo, se trata de hacer que Extremadura y la sanidad vuelvan a poder funcionar con una cierta normalidad lo antes posible, ¿no? Y eso va a significar una movilización de todo el sistema al servicio de buscar solución a los problemas que no van a ser sencillos, ¿eh? Ya hablé el otro día también del Pacto por la Igualdad de Género en Extremadura. Me propongo que a partir de ahora todos los órganos de la Administración sean rigurosamente paritarios. Eso incluye también a las organizaciones que trabajen con la Administración. Cualquier organización que tenga alguna relación con la Administración tendrá que cumplir los criterios de paridad que se marquen en ese Pacto por la Igualdad de Género. Hay que desarrollar la ley LGTBI aprobada recientemente. También en relación con el mundo de la discapacidad, elaborar un informe de impacto sobre la discapacidad, de las medidas que se tomen o que se adopten tanto en el Parlamento como en el Consejo de Gobierno. Un plan de atención a la infancia y a la adolescencia, un plan integral, es decir, que dé respuesta no solo a las necesidades mínimas o vitales, que también, sino a todo lo que es el desarrollo integral de la persona. Me preocupa muy especialmente y por eso os planteo que desarrollemos un plan especial que luche contra el consumo de alcohol por parte de niños, ya no digo de jóvenes de 16 o 17 años, os digo de chavales de 12 y 13 años que consumen excesivamente alcohol con mucha frecuencia en Extremadura, con la connivencia y la cooperación necesaria del conjunto de la sociedad. Estamos condenando a toda una generación a la dependencia respecto de sustancias y lo estamos haciendo con los brazos cruzados de muchos que tenemos responsabilidades públicas y yo creo que eso no es posible que lo sigamos permitiendo. Y luego el plan de juventud, que incorporará no solo lo que tiene que ver con la emancipación y la garantía juvenil, sino también un plan de retorno y también un plan de lucha contra la violencia de género, que sigue siendo para mí uno de nuestros principales objetivos. Ojalá que del trabajo que pudiéramos desarrollar conjuntamente pudiera tener como resultado que dentro de unos años digamos que hemos conseguido reducir a la mitad el número de víctimas de violencia de género y ojalá que las generaciones que vengan detrás puedan decir que han conseguido erradicar de nuestras vidas la violencia de género. Y luego está la Agenda para una Mejor Democracia, que no os la leo porque es todo lo que ya comentamos el otro día, o si queréis que tiene que ver con la modificación de la ley electoral, con la eliminación de los aforamientos, de los indultos, las incompatibilidades de cargos públicos, una persona a un cargo. Yo sí os adelanto que si soy investido presidente y algún diputado pasa a formar parte del gobierno de alguna de sus categorías, tendrá que dejar el acta de diputado. No va a ser posible compatibilizar ningún puesto que no sea el ser concejal o alcalde con ser diputado provincial porque eso es obligatorio. Pero fuera de eso no habrá compatibilidad alguna para ejercer más de un puesto público, ¿no? Ya hablé del reparto transparente de la publicidad institucional. Hablé también de la modificación que tenemos que hacer de la ley de la CESMA, tanto para modificar la forma de elección del director general como para incorporar a los trabajadores al Consejo de Administración, como para intentar evitar que pueda ocurrir lo que están queriendo que ocurra, y es que nos dejen la programación de los 3 próximos años contratada, para lo cual bueno sería también que diéramos un mensaje claro de que no es posible violentar la voluntad popular y que la legalidad es importante, pero mucho más importante es la ética. Y podrá ser legal, pero no es moral ni es ético que se quiera condicionar la programación para los próximos 3 años de la manera en la que se está queriendo hacer. Vamos a dar publicidad a todos los contratos. Voy a otorgar, si soy investido, mucha importancia a lo que tiene que ver con la publicidad de todos los contratos y con el gobierno abierto. Creo que la ley de transparencia que aprobamos hace apenas 2 años casi se nos ha quedado ya anticuada porque yo creo que los compromisos que hay que adquirir son mayores. Publicidad de todos los informes de los asesores jurídicos y de los interventores, publicidad de todas las comisiones de servicios, publicidad de las fechas de los tribunales para los próximos 5 años, para que los estudiantes que están preparando oposiciones se puedan organizar, la creación del Consejo de Participación Ciudadana, la recuperación de la jornada laboral para los empleados públicos, ¿no? Un poco las concreciones en línea con lo que nos comprometimos con vosotros en la reunión del pasado miércoles. Buenos días, tardes ya. A todas, en primer lugar, perdón por el retraso. Hemos tenido que buscar a otros compañeros de camino y ello ha hecho que ya hemos llegado con un pelín de retraso. Antes que nada, nos sumamos, por supuesto, desde Podemos al dolor por el fallecimiento de Pedro Ceroro, activista, defensor de derechos sociales, cualquiera que sea el partido, la formación en la que
en la que trabaja o milite una persona que trabaja por ello, siempre lo consideraremos alguien que deja un legado que defender. Queríamos también hablar de por qué estamos en la corrala. Dijimos desde el principio que en Podemos tenemos un compromiso explícito con la ciudadanía, que tendremos siempre un pie en la asamblea, como el otro día en la reunión, y otro en la calle. Y aquí se visibiliza, como en pocos lugares, el rostro de la crisis. Estamos tristes porque la audiencia provincial desestimó, supimos ayer, el recurso presentado por las familias que están en la corrala de Almendralejo y que tienen apenas un mes para salir de allí. Pedimos de nuevo una alternativa habitacional para estas familias. La última vez en la reunión hablamos de la urgencia que teníamos entre manos y que por desgracia sigue hoy presente, como son los comedores sociales. El viernes dijimos que qué podíamos hacer. Varios diputados electos de Podemos estuvieron en la asamblea, en la convocatoria con las madres de los 8.000 alumnos que están sin beca, afectados por la pérdida de esa cuantía que les permite que sus hijos puedan comer en la escuela, tanto en junio como en septiembre. Después del fin de semana, el lunes, estuvimos también a través de dos compañeros de Jara y de Eugenio Romero, que acudieron otra vez con las madres a la Consejería de Educación, donde el secretario general de Educación dijo, Díez Solís, que al estar en funciones poco o nada podían hacer. El martes, insistimos, será el segundo día en que esos 8.000 alumnos y alumnas no pueden comer en la escuela. Hicimos una rueda de prensa para denunciar la urgencia de la situación y convocamos otra vez a través de varios colegios de Mérida una concentración en la Plaza de España. Elaboramos un escrito y lo registramos en la Asamblea de Extremadura, dirigido tanto a la Diputación Permanente como a la Consejería de Educación. El propio diputado Eugenio Romero publicó un artículo también en un medio de alcance nacional denunciando la situación. Es todo lo que podemos hacer, seguiremos ahí. La pregunta es, ¿qué habéis hecho hasta hoy para acabar con esta situación tan dramática? Hablábamos de concretar y vamos a concretar a través de los distintos compañeros. Van a ir exponiendo medidas concretas que el otro día fueron apenas simples pinceladas. También hemos visto cómo ha habido noticias recientes en el que, creo que ha sido hoy o ayer, no recuerdo, en la que dice que Podemos reclama un puesto en la mesa de la Asamblea. Lo que estamos hablando es que consideramos que cualquier fuerza parlamentaria tiene que estar representado en la mesa. No nos corresponde a Podemos por ninguna cuestión de intercambio, ni de negociación, ni de tiras y aflojas, sino es una cuestión de derecho, y por eso vamos a pedir una modificación de reglamento para que cualquier fuerza parlamentaria esté representada en la mesa. Poco más, va a haber mucha más concreción por parte del resto de compañeros sobre medidas mucho más concretas. Queremos que la voz de Podemos sea coral, llevamos a rajatabla, así que termino y empiezo a escucharos. Por agotar un tema, Álvaro, que este tema de la mesa y que no parezca que lo mezclamos con ningún tipo de negociación, porque no es esa mi intención y lo sabe de sobra que es así. Mostraros mi disposición a que así sea. El día 23 se constituirá la mesa. Como no da tiempo a reformar el reglamento antes, tendréis el apoyo necesario para estar y formar parte de la mesa, y nos comprometemos a que en el primer pleno de las sesiones ordinarias que tengamos procedamos a una modificación del reglamento muy puntual y por lectura única, que permita que se incorpore cualquier grupo que tenga representación parlamentaria a la mesa, ¿no? Incluso yo pondría encima de la mesa que desde el primer día, es decir, que se le invite a ciudadanos también a poder participar en la mesa, al principio con voz pero sin voto, y cuando se produzca la modificación reglamentaria oportuna, con pleno derecho. Hace falta para ello mayoría simple, y creo que es razonable que así sea. Vale. Bueno, nosotros saludamos la concreción del PSOE en esta segunda reunión, lo cual demuestra que realmente estas reuniones están sirviendo para algo, que vamos a avanzar en la medida de los compromisos que hemos adquirido en la reunión anterior y que estamos adquiriendo en esta, de colaboración para llegar a soluciones para la gente en Extremadura. Desde nuestro punto de vista, en términos, por ejemplo, bueno, analizando simplemente el primer borrador que nos remitisteis sobre vuestras propuestas
y viendo que faltaba concreción, nosotros las hemos ido estudiando, las hemos ido cotejando con lo que nosotros teníamos en nuestro programa y las hemos ido desarrollando, de forma que ahora que tenemos otras propuestas más desarrolladas por vuestra parte, sí que podemos encontrar muchos puntos en común en los que empezar a trabajar. Y me remito, por ejemplo, a transparencia. Se ha hablado de la publicidad de los contratos del sector público y que se va a hacer públicos al día siguiente. Por parte del PSOE esa es la propuesta, todos. Nosotros vamos más allá, nosotros planteamos las actas grabadas de las sesiones de los órganos, de la misma manera que se graban los procedimientos judiciales y con los mismos protocolos y seguimientos, en tanto que la ley muchas veces decreta el secreto de las deliberaciones o se tocan datos de carácter personal. Se hacen las mismas salvaguardas y realmente se puede hacer. Nosotros pues ya le remitimos nuestra propuesta al respecto. Para su estudio y nos comprometemos a colaborar con el Grupo Socialista en el desarrollo e incluso elevarla para su aprobación. También pedimos que se hagan públicas las cuentas de Gevidexa, la empresa pública que gestiona las hospederías, los albergues, los palacios de congreso, porque tienen presupuestos aparte y muchas veces no se conocen las cantidades concretas. Queremos también transparencia en esos rincones de la administración, ¿no? Y por supuesto, a nivel de rescate ciudadano, como lo llamamos nosotros, en vivienda, nosotros saludamos la concreción, lo vuelvo a decir porque realmente aquí ya se ha avanzado un paso bastante grande con respecto a la reunión anterior. Si bien quedan algunas cosas por matizar y suponemos que va a ser en las reuniones de trabajo específicas para desarrollar la Ley de Emergencia Social de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista que presentasteis hace un par de meses en la Asamblea y que se objetó ilegalmente por parte del PP, pues nosotros vemos carencias, ya lo comenté en la reunión anterior y nos gustaría trabajar en desarrollarlas. Por ejemplo, vemos necesaria una rebaja en el impuesto de las transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos documentados porque, por ejemplo, a la hora de cumplir el Real Decreto Ley 6/2012, que es de las pocas medidas que se han tomado desde el gobierno estatal para las personas que están en riesgo de desahucio, nos encontramos con una problemática bastante grande con respecto a la aplicación de este impuesto y es porque se está produciendo una doble imposición que es ilegal por el principio. Ahora mismo te lo cuento. A la hora de reestructurar una deuda hipotecaria, nosotros tenemos que pasar por el notario y la deuda se convierte en una ampliación de la hipoteca. Esa ampliación, hasta que Monago reformó la ley a nivel autonómico, pues solamente tributabas con el tipo del 0,5% sobre el capital ampliado. A día de hoy, con un 0,7 más por parte del gobierno autonómico, sube a un 1,2% que se aplica no solo por el capital ampliado, sino por el total. Lo cual hace que una persona que no puede pagar 300 euros al mes se encuentre con unos gastos de notaría de 3.000 euros, a los que tampoco puede afrontar, tiene que pedir capitalizarlo. El banco dice, lo metemos en la hipoteca como provisión y si luego te lo recurres a Hacienda, pues te lo quitan, pero claro, eso queda en la hipoteca y genera unos intereses para el banco. El negocio es redondo y nosotros lo que queremos es volver al 0,5% en vivienda habitual que se aplique solo por el capital ampliado, no por el total, porque si se aplica por el total hay una doble imposición y por el principio non bis in idem tú no puedes tributar dos veces por lo mismo. Por otro lado, las entidades financieras que operan en Extremadura, estamos totalmente de acuerdo en que tenemos que sentarnos con ellos a imponer la fuerza de los votos, la fuerza de la gente, porque aquí se están cometiendo una serie de tropelías incluso a la hora de cumplir la ley estatal, incluso a la hora de cumplir el Código de Buenas Prácticas. Las demoras son dilaciones indebidas completas y tenemos que dar cuenta de ello al Banco de España, por supuesto, para que inicie el procedimiento sancionador correspondiente. Con respecto a renta básica, no pedimos la luna, pedimos que se cumpla la ley actual, pero en todos sus extremos, que se abone por fin las cantidades a las personas, que no haya un pago intermitente
Y por supuesto aumentar el número de trabajadores sociales para agilizar los trámites, porque a día de hoy es el principal escollo a la hora de solventar pues toda la vorágine que hay de solicitudes no tramitadas o tramitadas a destiempo, pagos parciales o imparciales o pagos intermitentes. La mejora de la ley actual pasa por poner en marcha la comisión de seguimiento que ya se preveía en la ley y que apenas ha hecho nada, por no decir nada. Y la necesitamos porque realmente nosotros estamos carentes de datos. Estamos carentes de datos sobre cuántas rentas básicas se están realmente concediendo, cuántos beneficiarios están siendo objeto del abono de las cantidades realmente. Yo creo que lo primero que hay que hacer es auditarla para que no sea de conocer cuál es la realidad de la que partimos. Exacto, y para eso nosotros pedimos la comisión de seguimiento como una de sus funciones principales. En dependencia, nosotros planteamos, por supuesto, ante la tardanza en evaluar por parte de la Administración, una reactivación y un desarrollo integral de la ley. Pedimos simplemente que se cumpla, que se recupere el grado 1, un aumento de la partida presupuestaria, ya que todos los grados la están requiriendo a día de hoy, y un control a través de una comisión de carácter público, porque nos pasa un poco lo mismo que con renta básica. No se aclaran completamente todas las cuantías y toda la situación de las solicitantes. Por supuesto, formación y cualificación para aquellas personas que se dedican a esta práctica profesional. En igualdad, por ejemplo, también se hacía referencia a ello. Y nosotros, con la propuesta, con el punto que ha puesto encima de la mesa ahora, no solo pedimos precisamente esto, sino que además se forme, hay máster de género en algunas comunidades autónomas, y que todas las personas que estén vinculadas a la Consejería de Igualdad deberían de tener como una formación básica y específica que debería de darse desde el inicio de la legislatura para asegurar realmente la idoneidad de las personas en sus cargos, ¿no? Bueno, yo creo que ya esta sería la primera intervención y doy paso a los compañeros. ¿Me toca a mí? Sí. Vale. Bueno, pues yo saludo y también la concreción, pero la verdad es que cuando el otro día nos disteis esto, nos disteis este documento, pues personalmente nos quedamos un poco fríos, porque claro que nos importa mucho el rescate ciudadano y asegurar todos los servicios sociales, pero también nos interesa saber cómo queremos producir, hacia dónde queremos ir en Extremadura, y eso no lo veíamos aquí. Entonces me he ido a vuestro programa y he visto que, bueno, que aunque habéis puesto la recuperación de los seguros agrarios, tenéis otras muchas medidas, cosa que se agradece, que no se os llene la boca de agricultura como el señor Monago y luego no haga nada. Estamos de acuerdo en muchas de ellas, como por ejemplo revisar la Ley Agraria de Extremadura, que ha sido un despropósito de última hora, que lo único que ha hecho pues ha sido compilar, ¿no?, las normativas de Europa sin tener claro un horizonte hacia dónde queremos ir. Ahí nos vais a encontrar. También en el caso de reforzar las atrias y el apoyo a las cooperativas. Claro que sí, con el problema que tenemos ahora mismo con una de las grandes cooperativas como es Acorex, sabemos que hay que apoyar y sobre todo evitar las injerencias políticas. También estamos de acuerdo en implantar los servicios de apoyo al medio rural, como un gabinete de iniciativa joven, pero para el mundo rural. Es una buena idea. El asesoramiento tiene que ir siempre de la mano. Potenciando los grupos locales que tienen. Sí, mejorando sobre todo su transparencia y también os vais a encontrar en el plan integral para la producción ecológica en Extremadura. Por supuesto, hay que ir hacia esos sistemas de producción sostenibles medioambientalmente, económicamente y socialmente. No solo ayudar económicamente a la gente que quiera reconvertirse a esa forma de producción, sino acompañarles en todos los procesos, tanto en la producción como en la transformación, que es algo de lo que adolece esta región, como en la comercialización. Trabajaremos encantados en esa línea. Nos ha faltado quizá en este totum revolutum de mundo rural y sobre todo agricultura una firmeza en
querer invertir en investigación e innovación. Creemos que un sector tan estratégico como el agrícola y ganadero en Extremadura tiene que ir de la mano de fondos y de apoyo a la investigación. Tenemos un centro de agricultura ecológica y de montaña en Plasencia, muerto de risa. ¿El cerdo ibérico? También. Un centro como el de Plasencia, muerto de risa, que es 100% extremeño. Sí, sí. Que tenemos al lado al Valle del Jerte, que está en la vanguardia de la agricultura de montaña, que no podemos abandonarles, tenemos que estar a su nivel, a su altura. Y desgraciadamente no se ha estado a la altura de los agricultores de esta región en los últimos años. También creemos muy importante que se apoye a los pequeños productores, a las explotaciones familiares. Son las que vertebran muchas veces el mundo rural en las zonas más desfavorecidas. Y las que aseguran el relevo. Exacto. Por eso tenemos que potenciar la venta directa. Tú como médico sabrás que los productos de campo pueden ser tan idóneos como cualquiera. Simplemente hay que implementar una ley de flexibilización higiénico-sanitaria, no como la que hizo el Partido Popular, que era tan ambigua que no nos servía de nada al final, sino una ley que realmente facilite ese intercambio, ¿no? Y castigue la venta a pérdidas. Y además también salga a flote mucha economía sumergida que existe. También creemos que falta un poco la apuesta por la comercialización, por apostar por nuestros productos. Por eso creemos que se debería garantizar en todos los colegios, en todas las residencias, en todos los hospitales, productos regionales, productos locales de cercanía y a poder ser ecológicos, ¿por qué no? Porque además vamos a dar los mejores productos, la mayor calidad a nuestros... Yo estoy dispuesto, pero eso exige que en los contratos, los pliegos de condiciones, los hagamos de tal suerte que dentro de la legalidad logremos que sean los productos extremeños los que se hagan beneficiados. Yo estoy dispuesto, ¿no? Va nuestro programa. Pues estamos muy cercanos en eso. El problema ha sido cuando me he encontrado con una frase de vuestro programa que realmente me ha puesto un poco los pelos de punta, tengo que deciros. Y es que os la voy a leer. Propondremos un acuerdo transatlántico para el comercio y la inversión con Estados Unidos. Esto claramente es un apoyo al TTIP. No. ¿No? No, para nada. ¿Al acuerdo transatlántico de comercio e inversión que se está ahora mismo debatiendo en Europa? No, para nada. Es sencillamente que hay empresas de aquí que están empezando a entrar en el mercado americano y piden apoyo a la Junta. Entonces, ¿y no tiene nada que ver con el acuerdo transatlántico por el que se da un cheque en blanco a las multinacionales? Para nada. Porque en ese caso, todo lo que estamos hablando de blindar la sanidad, la educación, quedaría en agua de borrajas. Por eso digo que para nada, no tiene nada que ver. Es sencillamente apoyar, buscar cauces, como se hizo en su día con otros países a través de las empresas de capital riesgo y de apoyo a la comercialización, buscar cauces para que puedan entrar en mercados que les está siendo muy complicado. Por ejemplo, todo el mercado de la fruta que está queriendo desde hace 10 años poder entrar en México y está costando la misma vida, ¿no? Entonces hay que situarse y echarle una mano porque ellos solos no pueden. Eso es evidente. Y hay que intentar llegar a acuerdos que les permita poder entrar en mercados que son muy, muy potentes para nuestros productos y en los que seguro se tendría mucho éxito. Quizá hubiera sido mejor no utilizar la misma denominación que el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión que se está ahora debatiendo. Pero aún así, aunque la comercialización a la exportación es importante, creo que debemos de mirar un poquito más para adentro y saber que Extremadura es una potencial y que puede alimentar a Madrid y a otras regiones, pero sobre todo tiene que alimentar a Extremadura. Eso es básico y por ahí tenemos que empezar. Analicemos qué consumimos, qué no producimos. Exacto. Julián. Paso. Si pasáis la grabadora, gracias. Bueno, antes de nada quería hacer una reflexión y también una felicitación por los resultados electorales. Gracias. Cierto es que ha sido el candidato con más porcentaje de votos y no sé si la felicitación también puede ir al PP porque dentro del panorama electoral nacional habéis sacado muy buenos resultados. Sí que es verdad que tanto Partido Socialista en Extremadura como Partido Popular habéis renunciado un poco y aquí, por ejemplo, os estáis pronunciando en contra del TTIP cuando a nivel nacional sí que hay un apoyo soterrado o oculto a
a este tratado. No oculto que en el seno de los socialistas europeos hay un debate abierto monumental. Bueno, un poco en esta línea, creo que parte de ese éxito electoral o una parte de ese porcentaje se lo debéis a Podemos. El PP, creo que hizo una apuesta por copiar el logotipo, el hacemos, etcétera, y vosotros creo que habéis copiado parte del argumentario o del programa, cosa que celebro. Así que realmente hay muchos puntos en común, por lo menos en las palabras, pero sí que es un poco como el cuento de las cabritillas, ¿no? Que le llama a la puerta el lobo y dicen que señala la patita. Entonces, creo que estamos muy de acuerdo en todo, pero cuando hablamos de limitación de sueldos y de mandatos, ahí ¿empiezo la intervención o sigo por donde iba? Vale, como decía, creo que parte de ese porcentaje del éxito, tanto Partido Popular como PSOE, un porcentaje se lo debe a Podemos, porque, ya digo, en vuestro caso, creo que el argumentario, y bueno, sobre todo se reflejó el día de las elecciones, me gustaron mucho tus palabras, es decir, creo que son ilusionantes, pero, como decía, es decir, llevamos 30 años de lobo socialista en Extremadura y ahora con piel de cordero, sí, hay que tener todas las precauciones. Y en este caso creo que estamos en muchos puntos de acuerdo, pero en uno que parece que no sé, no es intransigente la palabra, pero que está claro que no hay acuerdos en la limitación de salarios y mandatos de la clase política, ¿no? Incluso en medios de comunicación durante esta semana se ha hablado de dignificar la clase política. Evidentemente creo que hay prioridades, es decir, creo que la clase política está suficientemente dignificada, y si estamos en una comunidad autónoma donde los extremeños y las extremeñas tienen los sueldos más bajos, tenemos las pensiones más bajas, creo que los políticos deberían tener los sueldos más bajos, ¿no? En este caso el sueldo del presidente ser el quinto más alto, ¿no? Entonces yo creo que vamos a empezar a dignificar a aquellos sectores de la población en los cuales, digamos, hay un déficit en cuanto a dignidad. Y mi intervención en cuanto a propuestas concretas va a ser en el tema sanitario. Así que realmente no hay excusas, porque realmente es el campo en el cual profesionalmente pues estás desarrollado y tienes más, más conocimiento. Y si hablamos de dignidad, bueno, estamos hablando de la gestión de los recursos económicos, y uno de los títulos que sí tiene Extremadura, que solemos estar a la cola en todas las estadísticas, en las gráficas siempre estamos los últimos, en gasto farmacéutico, el porcentaje de gasto farmacéutico, Extremadura está a la cabeza. Es decir, por eso digo que quizá el discurso es un poco diferente a lo que a nivel nacional está pasando. Es decir, no sé si hace falta que recuerde que Felipe González ha estado durante varios años en Consejo de Administración de Farmaindustria. Bueno, todo esto de lo que estáis rehuyendo ahora y que me parece fabuloso, pero creo que hasta ahora, durante muchos años, se ha hecho bien los deberes y se ha dignificado mucho a Felipe González, la vida de Felipe González y esas grandes cantidades de dinero que creo que se podían, haber invertido de otra manera. Y voy a poner un ejemplo concreto de dignificación. En este gasto farmacéutico, ¿vale? Y ahora lo voy a concretar en alguna de las propuestas. Es verdad que, y voy a hablar del área que yo controlo un poco más, que es el área de la actividad física. Dentro de vuestro gobierno salió una iniciativa que es el Ejercicio Te Cuida. Es decir, que es una iniciativa en la cual participa. De recetar medicamentos, recetar ejercicio. Efectivamente, una iniciativa fabulosa, que por cada euro que se invertía se ahorraban, no sé si eran 9 o 11 euros de gasto farmacéutico. ¿Cuál ha sido la evolución de este programa? Pues realmente, si hablamos de dignidad, no sé si sabéis los sueldos que cobran los licenciados que se encargan de este programa. Durante muchos años, creo que en muchos casos no llegaban a ser 1000 euristas. Si realmente estamos invirtiendo en dignificar a las empresas farmacéuticas o en dignificar a los extremeños y las extremeñas. Si estamos hablando que por cada euro invertido en programas de este tipo vamos a ahorrar dinero en gastos farmacéuticos, pero seguimos
haciendo sueldos mileuristas al mismo tiempo que hinchamos las empresas farmacéuticas, ¿vale? Entonces voy a decir un poco el temor o la desconfianza que tenemos por la experiencia, ¿vale? Entonces vamos un poco con las medidas a nivel sanitario. Creo que, evidentemente, igual que en otros campos, es fundamental hacer una auditoría del Servicio Extremeño de Salud. Hacéis mención al tema de disminución de las listas de espera. Decía un poco curioso tampoco que no se hace mención a la Ley 1 del 2005, pero que ya vienen definidos. Y si nos marcamos estos objetivos, yo creo que nos podríamos dar con un canto en los dientes. Desde el 2005, en principio, por ley, 30 días naturales es el límite para hacer pruebas diagnósticas, 60 días para acceso a las primeras consultas especializadas y 180 días para intervenciones quirúrgicas. Yo hablo como ciudadano. Creo que en los últimos años, y no hablo de los últimos 4, sino más años, he tenido alguna de estas situaciones y en ninguno de los casos se han cumplido. Pero tienes la ley para apelar a ella y la obligación de que te den la consulta. Parece que no es suficiente. Pongamos todos los recursos para que al menos la ley que desde el 2005 está en marcha se cumpla. Es decir, hasta el momento parece que no ha sido suficiente la ley. Hay que hacer algo más. Despolitizar la gestión sanitaria, ¿vale? Que corresponde con el compromiso 38. Es decir, es música celestial. Es música celestial. Lo que no entendemos es por qué tiene un coste de 3 millones de euros. Si hasta entonces lo que se hacía es meter a alguien del partido que no tiene ni idea de sanidad, y aparte el PP ha copiado en este sentido algunas de estas doctrinas de meter a gente del partido como gerente o como gestores de centros sanitarios con el peligro que ello conlleva. Os pongo el caso de esta legislatura que atañe a la zona donde yo vivo, que es la zona de Navalmoral de la Mata, donde uno de los concejales del Partido Popular, sin tener carrera relacionada con los servicios sanitarios, ha estado gestionando todos los recursos sanitarios. Sí, y este problema no es de hace 4 años, es de hace muchos años, en el cual el personal sanitario se queja como la persona que se encarga de hacer los pedidos de material sanitario. También. Claro, pero de eso se trata, de acabar con eso. Perfecto, pero a lo que me refiero es que este problema no es de estos últimos 4 años, que sigue, si han copiado el modelo que habéis implantado. Por eso digo que en tu anterior gobierno, tú como especialista en el área, se tenían que haber puesto medidas en aquella época. Celebramos que sea así. Lo único que mi duda es por qué un coste de 3 millones de euros cuando realmente lo que vamos a hacer es un ahorro. Quien tiene que gestionar la administración pública son los funcionarios, que para eso se han preparado, y no gente que venga ajena desde la política, más cuando no tiene nada que ver con el área que va a gestionar. Y por último, estos 2 puntos que he tratado son compromisos vuestros, que está claro que nos vamos a poner de acuerdo, evidentemente, porque son cosas que la única pega que podemos poner es por qué no se ha hecho antes o por qué, o digamos que los hechos no están en relación con las palabras. Y el último punto, que este sí es y vuelvo al origen de mi intervención, es el tema de los gastos farmacéuticos. Si una región con los recursos limitados como tenemos nosotros no podemos malgastar, o no podemos, por lo menos al menos tenemos que optimizar los recursos. He puesto un ejemplo, evidentemente hay muchos más. Creo que hay que hacer en la auditoría hay que controlar muy bien de qué manera podemos optimizar el gasto farmacéutico. Es decir, creo que habría que hacer un plan de racionalización del gasto farmacéutico, con 2 medidas concretamente: a la mejora de la adecuación terapéutica, es decir, poner medidas que optimicen no solamente el precio de los medicamentos, sino también qué otras alternativas existen. Y no hablamos de coste, no estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de calidad de vida. Si quien haya profundizado, y tú tienes que saber, el tema de la industria farmacéutica, que se puede ir a otra industria, es decir, el hecho de que cada año se inventen 60, 70, 80 enfermedades para a cada problema que tenemos en la vida solucionarlo con un medicamento. Es decir, estamos en una dinámica que lo que hace, como en otras áreas, es dignificar la vida de empresas que no cobran 4.000 euros ni 2.000 euros, sino que se llevan cientos de millones de euros. Y creo que tenemos que cortar esa espiral de hiperdignificar a una minoría, como puede ser la política o de grandes empresas, y empezar a dignificar a toda la ciudadanía extremeña, que, repito, tienen los sueldos más bajos de toda España, tienen las pensiones más bajas de España, y creo que tenemos que empezar a mirar por también la salud de la ciudadanía, es decir, mejorar la calidad de vida, acortar
las listas de espera y mejorar la gestión sanitaria en definitiva. Así que simplemente, aparte de la medida que me he quedado, aparte de la, digamos, de la adecuación terapéutica, también habría que hacer una modificación de los, digamos, de los contratos con las empresas y analizarlo y sobre todo no pagar, digamos, por contrato es decir, no por ventas, sino por contratos de gestión. Entonces creo que es básico que hagamos un giro hacia los hechos y no hacia las palabras. La política de uso racional del medicamento tiene la enorme complejidad de que tú tienes un catálogo abierto. O sea, tú no eres quien decide qué medicamentos son los que forman parte del sistema. Lo decide el Ministerio de Sanidad a través de unos protocolos que están establecidos en función de una serie de ensayos que se le exigen. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos con la misma población. ¿Por qué si Extremadura pierde población aumenta el gasto farmacéutico? Porque aunque perdamos población, aumenta la edad media y el envejecimiento, ¿no? Y porque además estamos comprando la salud. O sea, la salud deberíamos cuidarla y tenerla, y porque nosotros le otorgamos mucha importancia al salubrismo y por eso pusimos en marcha estos programas. Y ahora cuando tú ves a una persona con 30 años tomando una simvastatina para el colesterol, te digo, oye, ¿por qué no intentas antes de tomar una simvastatina, por qué no intentas llevar una dieta, hacer ejercicio? Porque estamos intentando no reparar la enfermedad, sino que la salud no la perdamos nunca a base de medicamentos, lo cual es conceptualmente un verdadero disparate, ¿no? Pero yo estoy contigo que hay que hacer algo porque si no, no es sostenible el sistema. Yo os lo decía el otro día y os lo digo hoy, que de cara al nuevo modelo de financiación vamos a tener que hacer algo porque la sanidad en los términos en los que ahora mismo estamos no es sostenible y nos podemos encontrar con que alguien alguna vez venga diciendo que como no es sostenible hay que aumentar los copagos, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de que España no puede mantener la sanidad que tiene con un 5,9 del Producto Interior Bruto, no puede. España es necesario como mínimo el 6,5. Y con el 5,9 es imposible. Y con el 5,3 que Rajoy le ha mandado a Bruselas, más difícil todavía, ¿no? Y lo primero que tenemos que es por esforzarnos y pelear en el nuevo modelo porque la sanidad tenga una financiación mínima del 6,5, que es lo que va a necesitar este país para que los próximos años no genere deuda, porque si no, da igual que lo tengas en presupuesto o no, te lo gastas y lo debes. Vamos a ver que nos encontramos de deuda de farmaindustria, pero me extrañaría que estemos en 200 millones de euros ahora mismo. Con plazos de pago superiores a los 300 días, ¿eh? No me extrañaría para nada. Ya tenemos la oportunidad de comprobarlo, ¿no? Coincido contigo plenamente en el tema de la gestión, de la despolitización de la gestión. Hay que definir hasta qué niveles tiene que llegar la política y a partir de qué niveles tiene que entrar la gestión. Yo creo que eso, conociendo un poco el sistema por dentro, es fácil. No puede ser que efectivamente el que compra los suministros cambie en función del partido que está. ¿Y por qué no lo hiciste antes? Pues nos equivocamos. Lo hicimos mal. Hubo muchas cosas que hicimos bien y esas no fuimos capaces de hacerlas bien, nos equivocamos, ¿no? Al hilo de lo que decís, es que hay muchas cosas las que coincidimos y eso significa que habéis ayudado vosotros yo creo que ha ayudado el conjunto de la sociedad, ha ayudado al conjunto del país, ha ayudado al conjunto de la región, han ayudado a los ciudadanos que nos han hecho ver que algunas de las cosas que habíamos hecho en el pasado no estaban bien hechas y que tenemos que cambiar. Yo creo que nos hemos ayudado todos un poco en este entorno, o a lo mejor es porque coincidimos en algunas cosas más de las que vosotros pensáis, o sea, porque a lo mejor coincidimos en cosas que puedan ser importantes para la vida de la gente, ¿no? En cualquier caso, lo que estamos aquí no es para poner en valor lo que nos separa, es para poner en valor aquello en lo que coincidimos y por eso aparecen coincidencias, porque hemos hecho un esfuerzo todos por hablar de aquello en que sabemos que puede haber una mayor aproximación, ¿no? Yo de la limitación de mandato no tengo ningún problema en que lo podamos, ya está hecho para la presidencia de la Junta, no tengo ningún inconveniente que se haga para lo que se estime oportuno. Respecto al tema salarial, yo no quiero eludir ningún tema que no parezca que yo estoy defendiendo mis ingresos para nada, ¿no? En absoluto. Para los cargos institucionales, yo repito lo que os decía el otro día, se van a constituir ahora los gobiernos, se van a constituir gobiernos en los que en algunos de ellos vosotros vais a participar, en el gobierno en el conjunto del país, ayuntamientos en los que vais a tener alcaldías y va a haber, como consecuencia de todo eso, van a salir unos salarios. Yo me comprometo a que ningún cargo público en Extremadura esté por encima de la media, que esté de la media para abajo, de lo que ocurre en el resto de España. Porque yo creo que en esto no pueden ser medidas aisladas que en un sitio se haga una cosa y en el otro sitio, sino que como organizaciones, yo eso me comprometo con vosotros, lo podamos llevar a cabo. Me comprometo, porque lo llevamos en nuestro programa electoral, que reduzcamos un 25% los gastos del Parlamento. Me comprometo que suprimamos el kilometraje en el Parlamento de los diputados que estén liberados. Ya tienen su sueldo y no tienen por qué tener otra compensación que no sea el salario que reciban como consecuencia de la liberación.
Lo comentaba, en alguna ocasión lo he comentado con vosotros, con Álvaro, y creo que es razonable que así lo hagamos, que establezcamos una graduación salarial dentro del Parlamento. O sea, no tiene por qué ganar todo el mundo lo mismo que esté liberado. Puede haber un salario para el diputado base, que si tiene responsabilidades de portavocía en comisiones, pueda ser un segundo nivel, que si pertenece a la dirección del grupo y tiene que estar con una mayor dedicación, otro nivel, y si forma parte de la mesa, otro nivel, y todo eso dentro de unos niveles que sean razonables, para que las diferencias no sean abismales, sino que sea algo que pueda parecer razonable. ¿Dónde situar? Ya lo veremos. Yo, de verdad, os lo digo, yo creo que un salario como el que yo he tenido esta legislatura, siendo el presidente del grupo parlamentario, de 2.500, 2.600 euros, no lo veo desproporcionado. Porque es verdad que en Extremadura hay rentas bajas, pero en Extremadura también hay docentes, y hay profesionales sanitarios, y hay ingenieros, y hay abogados, y hay gente que tienen responsabilidad, y hay gerentes de empresas. Entonces no creo yo de verdad que 2.500 euros sea un salario desproporcionado como para decir que vivimos alejados de la gente, de verdad. Y además yo creo que los problemas que tiene Extremadura los tenemos que resolver intentando que de verdad la gente que está ganando 250 euros deje de ganarlos. Como pensemos que la idea es que nos acerquemos a eso, la capacidad de consumo de esta región se va a pique, ¿no? Entonces no quiero de verdad que parezca que estoy defendiendo lo mío en absoluto. Quiero sencillamente que hablemos de las cosas que son razonables. Yo lo que sea razonable, lo planteemos en términos razonables, siempre vamos a estar cercanos. Indiscutiblemente luego ya habrá que ver cuando llegue el momento de aprobar los presupuestos, que es donde se fijan las retribuciones de los políticos, qué es lo que hacemos, y además os ofrezco que lo hagamos, y además explícitamente, que ahora dentro de 15-20 días, cuando estén constituidos todos los parlamentos, todos los gobiernos y los ayuntamientos de las 15 principales ciudades más importantes de España, veamos qué sueldos se han puesto, y que nosotros en ningún caso vayamos a estar por encima de la media, sino por debajo. Y en la Asamblea yo creo que estas cuestiones muy concretas que os planteo también las podemos llevar a cabo en la reducción del dinero que le llega a los grupos, en la asunción de ver qué cuestiones se pueden hacer para ganar en transparencia y que de verdad nadie tenga la más mínima duda de que aquí no estamos de verdad por dinero, te lo puedo asegurar. Creo que, y simplemente para aclarar, creo que además la propuesta de Podemos un poco de manera general es en respuesta a digamos, esa indignación que tiene la ciudadanía, y creo que tú más o menos en tu discurso siempre dices que la gente, hay que escuchar a la gente y hay que hacer cambios ya. Y lo que no puede ser es que la gente, y quizás piense que es así, y seguramente sea así, que las motivaciones de la clase política sean extrínsecas a lo que es el servicio. Está claro. Entonces, cuando alguien hace carrera política y o puede tener aspiraciones a estar 30, 40 años cobrando un sueldo de 4.000 euros, es suficiente motivación esa extrínseca, digamos, para que no vea que realmente la política debe ser una cuestión de servicio a la ciudadanía. Entonces, esa es una necesidad, porque si no la ciudadanía ya no va a creer más en la política. Y bueno, simplemente como ejemplo, los candidatos si no estamos hablando ya solamente de limitación a la presidencia, sino de carreras políticas. Y si hablamos, por ejemplo, de los candidatos que había a la presidencia, creo que todos pasáis los 20 años de carrera política remunerada de una manera o de otra. Yo creo que la aspiración que tiene Podemos es que la ciudadanía participe en política, esté 4 o 8 años a lo máximo y luego vuelva a su tarea profesional o a sus quehaceres, pero la realidad es que la gente ve que la clase política lo que hace es carrera política por motivaciones extrínsecas al servicio público. Yo llegué a la política cuando tenía ya mi vida más que resuelta. Yo era director de la Clínica Médico Forense de Badajoz y profesor de la universidad, es decir, que yo mi vida la tenía absolutamente hecha y vine creyendo que era una cosa de 2 o 3 años. Evidentemente, pero es una cosa que no es una cosa personal ni excepcional, sino que es una cosa generalizada y que creo que hay que cortar con ellos ya. Solo un apunte, es decir, claro, creo que cuando hablamos de este tema de los salarios, sabemos que perfectamente lo que pide la ciudadanía no es solo que nos bajemos los sueldos. Hay que hacer política, hemos hablado de viviendas, hemos hablado de modelo productivo, de sanidad, de dependencia. Hay que trabajar de corrupción, de acabar con el caciquismo, por supuesto. ¿Por qué hablamos del tema de la remuneración? Porque es una cuestión de credibilidad. Es una cuestión de credibilidad. No estamos hablando de tirar a la baja los sueldos de la gente, sino adecuar el nivel de vida de un representante político al nivel de vida de la ciudadanía a la que quiere representar. Y ahí
Si hay resistencia, demostramos poca credibilidad para luego llevar a cabo todo un plan de propuestas concretas en las que podemos coincidir. Por tanto, en tanto en cuanto haya fricciones, seguimos teniendo dudas, seguimos sin saber si vais a actuar como el PSOE o vais a ser socialistas. Y en ese margen seguimos teniendo todavía dudas. Por eso, el cuestión de la remuneración. Seguimos sin saber la postura o que habéis estado haciendo con respecto a los comedores sociales. Hablamos hace un puñado de días. Ya, pero vamos a ver, lo que hemos estado haciendo es aprobar, Álvaro, aprobar el año pasado una resolución en el Parlamento que permitió abrirlo. Este año no han querido. Cuando lleguemos, tomaremos la decisión inmediata de que en septiembre se abran, pero ahora es que no gobernamos. Y como diputado en funciones no se puede hacer nada a Que través no de la estamos, Diputación porque permanente. No hay margen de maniobra ninguno. No hay ningún margen porque es que el gobierno no tiene la obligación de hacerte caso. Y política. Claro. En esa materia es el Ejecutivo que tiene las competencias plenas. Yo he hablado con el presidente Álvaro, le he dicho que si era posible y que salvo que tuviera un informe jurídico que le dijera que no podía hacerlo, pues que lo hicieran. Si no lo han hecho, estará en su decisión, no en la mía. Lo que sí te voy a asegurar es que cuando lleguemos y gobernemos en septiembre lo habrá, pero lo que ocurra en julio no es de responsabilidad nuestra. Ya me hubiera gustado. Pues sobre un tema que no hemos hablado, ha sido sobre educación todavía. Nosotros en nuestro plan de rescate ciudadano pensábamos en recuperar los servicios complementarios y garantizar aulas matinales y comedores escolares en todos los centros que así lo soliciten, que ya lo hablamos en la anterior reunión, que no fuera una cosa de este año. Llegamos y en septiembre paramos el problema, pero que dentro de 4 años, en el próximo ciclo electoral, vuelva a pasar algo así. Vamos a terminar con la problemática con una ley, por una vez. Recuerdo que los comedores escolares y las aulas matinales fueron una idea de los socialistas y del PSOE. Y a día de hoy estamos donde estamos. El transporte escolar en las enseñanzas obligatorias y posobligatorias, por supuesto, porque hay problemas de movilidad. La calefacción en todos los centros escolares a través de un convenio o una encomienda de gestión. En ese sentido, nosotros nos encontramos que en invierno... Eso no lo entiendo. Pues las calefacciones en los colegios se encienden de 9 a 11 de la mañana. ¿La encomienda de gestión qué tiene que ver? A través de una encomienda de gestión pues se puede hacer el convenio para poder mantener la calefacción más tiempo que de las 9 a las 11, porque realmente de las 8 a las 9 los niños pasan un frío que pela durante invierno y a partir de las 11 vuelve el frío realmente y estamos en unas condiciones que nos encontramos, bueno, pues todos los dramas en casa. Libros de texto, su gratuidad, ahí estamos de acuerdo, por supuesto. Y teniendo competencias educativas, creemos que deberíamos de utilizarlas para minimizar los efectos negativos de la LOMCE en Extremadura, que tenemos una ley que aplicándola se minimiza bastante, pero tenemos que hacer fuerza en la ejecución de la aplicación de esa ley. Ofrezco que acordemos el desarrollo de la ley. Y disposiciones complementarias que siempre pueden paralizar en mucha medida los efectos que ya estamos sufriendo en este curso escolar, empezaremos a sufrir. La disminución de la atribución horaria de la asignatura de religión, intentar volver a la asignatura alternativa. Había alternativas y se han ido atenuando e incluso suprimiendo. Derogación de los decretos de currículum de educación secundaria y bachillerato aprobados por el último Consejo de Gobierno. Yo creo que ahí estamos también de acuerdo. Y un apoyo decidido a la educación pública creo que se deduce transversalmente de una lectura diagonal de su programa también. Ahora, sobre el tema de corrupción. A nosotros nos llegan artículos en prensa y nos gustaría que nos aclararais para no tener ningún prejuicio sobre el caso, bueno, lo que está ocurriendo con el tema de Feval y Quintana. ¿Y Quintana? José Luis Quintana. ¿Qué tiene que ver Quintana con Feval? Por eso le preguntamos a ustedes, porque me va a permitir que enseñe quién escribe este artículo. Todo el mundo sabe por qué se escribe este artículo. Por eso preguntamos, para que haya una aclaración al respecto. No tiene absolutamente nada que ver. Si esta es vuestra aclaración... yo te doy todas las aclaraciones que tú quieras y todas las explicaciones que quieras, pero no con artículos de prensa de por medio, porque este señor ha estado sirviendo a la campaña del Partido Popular.
El señor David Vigario. David Vigario. Buen amigo mío, porque él no se oculta, pero que ha estado sirviendo a la campaña del Partido Popular. Esto estaba en apoyo a una campaña. Entonces esto no es información objetiva. Era información que apoyaba una campaña. Claro, ¿pero tienes alguna duda? Puede responder ante, Mira, Feval, ante la justicia mira, por lo que ha escrito. Si alguien ha dicho algo en algún sitio que no debiera, si alguien ha hecho algo en algún sitio no debiera, responderá ante la justicia, porque es un asunto que está en los tribunales. Los tribunales se pronunciarán. Si alguien hizo algo que no debiera, pagará ante la justicia. Es algo que está investigado, que en su día que todo eso se investiga por una auditoría que encargo yo. Es decir, el caso Feval sale como consecuencia de una auditoría que encargo yo. Cuando a mí me llegan determinadas informaciones, encargo una auditoría. Y a raíz de eso sale el caso. Cesamos al director mientras yo gobernaba. Y en ese interín es cuando perdemos las elecciones y nos vamos. Y se necesita un gran caso de corrupción en Extremadura. Fíjate el caso de corrupción que 4 años después seguimos como estamos. No se ha podido demostrar que nadie se haya llevado un duro. Se ha hecho un registro en las casas, registro que ha anulado la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial. No se ha podido demostrar que nadie se haya llevado nada y veremos lo que finalmente acaba siendo el juicio. Pero el problema es que en Extremadura han estado buscando como locos durante 4 años el gran caso y no lo han encontrado. Porque yo habré podido cometer errores, pero soy tan decente como el que más en el mundo. Y yo no hubiera permitido nunca que nadie, en nombre de mi partido ni en nombre mío, hubieran hecho ninguna cosa. Y si alguien hizo algo en algún sitio, que lo pague, que para eso están los tribunales. Se desmiente la información. Es que no sé ni qué información es, yo no la he leído. Pero vamos, ya digo, siendo como es ese periodista, con teniendo por él todo el respeto que él no ha tenido por mí, todo el respeto que él no ha tenido por mí a lo largo de todo este tiempo, cualquier cosa que venga escrita por él en este tiempo es de apoyo a una campaña electoral. Muy bien. Y usted defiende que no ha habido caso de corrupción, por lo menos que se sepa. O sea, ¿somos modélicos? ¿Somos una comunidad autónoma modélica en ese aspecto? Yo creo que en la España de hoy, en muy poquitos sitios te vas a encontrar con un sitio donde no hayan podido encontrar a nadie que se haya llevado un duro. A nadie. Nadie ha podido demostrar nada ni nadie ha podido encontrar nada. Que se han podido cometer errores, que ha podido haber prevaricaciones administrativas en algunos casos porque se ha dado una licencia de obras que no correspondía en terreno rústico. Los jueces están condenando, pero no han podido encontrar ni un solo caso en Extremadura. Y por lo que a mí respecta, por mis manos han pasado muchos miles de millones de euros. Y aquí están blanquitas como ellas solas. Nunca han podido encontrar nada. Me han buscado hasta lo de la calle Gina. Han ido a los hoteles en los que me hospedaba a preguntar con quién iba. Han ido a los restaurantes en los que comía a preguntar con qué tarjeta pagaba. No han podido encontrar nada porque nada había. Porque cuando uno es honesto, es honesto. Puede cometer errores porque la gente honesta también nos equivocamos, pero defiendo por encima de cualquier otra cosa la ética, porque ha sido una constante en mi vida a lo largo de todo el tiempo. Y si alguna vez alguien de los que vaya a colaborar conmigo, si soy investido presidente, me tira la pata, que lo pague. Y intentaré buscar gente que tenga acreditada, evidentemente, que no lo han hecho, ¿no? Y yo he podido trabajar con mucha gente, la mayor parte de la gente que me he encontrado han sido siempre trabajadores honestos y honrados, siempre. Es la mayor parte de la gente de la administración. Si Extremadura no ha sido Madrid, no es la Comunidad Valenciana. Extremadura no es la región de Murcia. Eso lo puedo asegurar. Esa corrupción institucionalizada que ha formado parte se ha hecho cargo del aparato de poder, donde las empresas eran las que tomaban las decisiones y los políticos unos muñecotes en manos de ellos. Extremadura no ha sido eso. Extremadura ha sido una región donde con aciertos o con errores habremos podido acertar o equivocarnos, pero hemos sido gente honrada y honesta. En Andalucía, a mí el asunto de los ERE me parece un asunto muy grave, muy grave. Vale, pues como se nos han entregado propuestas concretas, pues nosotros también os las entregamos todas. Y por último también queríamos hacer una reseña. Hace unas semanas se informaba de que Higuera de Vargas había sido declarada municipio libre de desahucios por una iniciativa que surge de los movimientos sociales y que se está llevando a los plenos de los ayuntamientos. El primero fue Olivenza, en concreto a través de Rosa. La presentamos a todos los grupos municipales y se presentó y se aprobó por unanimidad, lo que incluye al Grupo Municipal Socialista. Y nosotros la remitimos, tengo aquí el ejemplo adaptado al caso de la ciudad de Badajoz, pero modificable perfectamente, para que pudieran trasladársela al resto de grupos municipales socialistas del resto. ¿No hacemos una iniciativa a través de la FEMPEX? Podemos hacerla. De hecho, nosotros tenemos ahora mismo sobre la mesa dos cuestiones. Por un lado, el rescate ciudadano a nivel autonómico, que toca una serie de competencias, y luego a nivel municipal
hay cosas complementarias que se pueden hacer también. Nosotros proponemos que se adapte a todos los municipios de Extremadura. Es una iniciativa que podemos presentar en la primera reunión que haya cuando se constituya la FEMPE, que se constituirá dentro de unos meses. La FEMPE se mantiene hasta el mes de septiembre. Bueno, cuando se constituya la Pero FEMPE. se puede pedir perfectamente una reunión de la Comisión Ejecutiva y trasladárselo todo sin ningún problema, porque están activos, o sea, el hecho que no sean alcaldes sigue estando activo. De momento son 7 los municipios declarados libres de desahucio y todos ellos con el apoyo de los socialistas. Les remitimos la propuesta para que en la FEMPE pues podamos ponerla encima de la mesa y trabajarla conjuntamente por si se puede desarrollar en mayor profundidad. ¿Alguna cosa más? Tampoco. Vale. Pues no, En la constitución del día 23, pues sabéis cómo funciona la elección de la mesa. ¿Qué día es? El 23, martes. No, la elección de la mesa. Sí, por votación. Por votación, por 3 votaciones, se elige primero al presidente, luego al vicepresidente, el primero será el que tenga más votos, el segundo, y luego igual con el secretario. Nosotros votaríamos a vosotros, con lo cual tendríais la secretaría primera de la mesa. La secretaría primera de la mesa es, en las funciones de secretario, siempre actúa el secretario primero y luego el secretario segundo, ¿no? Sí. Tal como está la cosa, si no hay ningún cambio, podríamos invitar a ciudadanos a que asistan, lo hablamos. Y luego en el primer reglamento, lo digo porque lo podemos ir preparando ya, la modificación del reglamento la pasamos para que lo vayamos viendo de cara a que luego ya sea todos como miembros de pleno derecho y hacer esa precisión, no solo para ahora, sino también para el futuro, que en el caso de que entrara algún grupo nuevo, tendría que tener presencia parlamentaria, como ocurrió en Andalucía. Esa es la idea, es decir, en ningún caso lo entendemos como un intercambio de favores, sino como un derecho que corresponde a cualquier grupo parlamentario, que se modifique el reglamento para que efectivamente en sucesivas legislaturas, en otros años, cualquier fuerza parlamentaria esté en la cocina de la Asamblea para que sepa bien todo lo que se está moviendo. Probablemente luego habrá que cambiar otras cosas del reglamento, pero bien, eso lo hay que tomárselo con más tranquilidad. Pero una reforma puntual la podemos llevar por lectura única, es cuestión de que tenga garantizada la mayoría absoluta. No creo que además haya ningún grupo que se oponga, sinceramente, porque estar en contra de que estemos todos presentes en la mesa no creo que haya nadie que vaya a estar en contra. Por nuestra parte, poco más, seguiremos a través de los órganos internos, trabajando, deliberando, así como con las bases, y poco a poco seguiremos comunicando nuestros pareceres, nuestras inquietudes, nuestras dudas, nuestras coincidencias, para que cualquier ciudadano a través de los medios pueda conocerlo. Encantado de esta reunión, de que haya sido aquí, y seguiremos en contacto, y como digo, siempre será en lugares públicos y con prensa, que creo que es un hito, que un diálogo entre fuerzas políticas esté invitado a toda la gente, que lo puedan cubrir y que sepan que cada vez que se mueve algo, que se habla de cualquier cosa, pueda estar la prensa grabando cualquier movimiento. Un placer estar aquí hoy esta mañana.